Hoy vamos a ver un análisis de la violencia de género en Bogotá. Pero ojo, no es el típico análisis que hemos visto antes. Lo vamos a medir de otra forma, en cuadras, en kilómetros, en barreras físicas. Y todo parte de esta pregunta. ¿Cuántas cuadras caminarías si tu vida estuviera en peligro? Es una pregunta que de repente convierte un problema social en algo físico, algo que podemos medir. Miren este número, 66.621. Esa es la cantidad de casos de violencia de género registrados en Colombia en 2024. Es una cifra que te deja sin aliento. Pero más allá del número en sí, lo que vamos a hacer hoy es entender su forma, su geografía. Bueno, para entender bien el mapa, primero tenemos que dimensionar la crisis a nivel nacional. Las cifras nos van a contar la primera parte de esta historia. Vamos a ver. Ok, ¿y quiénes son las víctimas? Los datos aquí son demoledores. El 75.6% son mujeres. O sea, para que nos hagamos una idea, 3 de cada 4 personas que sufren esta violencia son mujeres. Es una desproporción brutal. Y si miramos el mapa, el problema no está repartido por igual, para nada. Bogotá reporta 14.427 casos, y el que le sigue, Antioquia, con 7.670. O sea, estamos hablando de que la capital tiene casi el doble de casos que cualquier otro departamento. Y esta idea de concentración se vuelve todavía más clara con este dato. Si sumamos Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, solo esas 3 regiones ya tienen el 42.2% de todos los casos del país. O sea, la violencia no está esparcida, está agrupada, en focos muy específicos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde nuestro análisis da un giro total. Vamos a dejar un poco los números puros y duros para empezar a hablar de medidas, de distancias. Vamos a analizar esta crisis social, pero como si fuera una barrera física tangible con la lente de la geometría. Cuando empezamos a mapear los feminicidios en Bogotá, los datos nos mostraron algo que, la verdad, no esperábamos. El problema tiene una dirección clara. Hay 4 localidades que concentran las cifras más altas: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón. A este grupo lo hemos llamado el clúster suroccidente. Y claro, le pusimos una medida a ese peligro. Este clúster del suroccidente cubre exactamente 134.48 kilómetros cuadrados. Ya no es solo un concepto, ¿ven? Es un área de riesgo real, específica, que se puede medir. Y su tamaño, créanme, es difícil de imaginar. Para que esa cifra no se quede en el aire, pensemos en esto. Esos 134 kilómetros cuadrados son lo mismo que 18.835 canchas de fútbol profesional, una al lado de la otra. O sea, no estamos hablando de una esquinita en el mapa, es un territorio inmenso. Pero la geometría nos reveló otro dato, quizá el más impactante. ¿Saben cuál es la distancia crítica que una víctima de violencia en el puro centro de Ciudad Bolívar tiene que recorrer para llegar al hospital más cercano? Es de 4.5 kilómetros. Y esos 4.5 kilómetros no son solo una distancia, son una barrera para sobrevivir. Estamos hablando de 54 minutos caminando. 45 cuadras, piensen en eso, 45 cuadras cuando una vida está en juego. Es una distancia que literalmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, ahora vamos a ampliar la vista. ¿Cómo se ve todo esto en el panorama nacional? ¿Qué pasa cuando juntamos todos estos números con todas estas medidas geométricas? Pues obtenemos esto, un mapa de calor que nos muestra, sin filtros, dónde arde el problema con más fuerza. Vamos a empezar por las zonas, digamos, de menor intensidad relativa. Miren a Santander, en verde. Es un territorio súper extenso, pero la concentración de casos es menor en proporción a su tamaño. Luego, el Valle del Cauca, que ya se ve en amarillo, con una densidad moderada. Y aquí el mapa se empieza a calentar y mucho. Cundinamarca, ya en naranja, muestra una concentración alta. Y luego llegamos a Antioquia en rojo oscuro, el segundo departamento con más reportes de todo el país, 7.670 casos. Y finalmente, aquí está, el epicentro, Bogotá, D.C., el rojo más intenso de todos. Fíjense en esto, es la ciudad más pequeña en área de todas las que hemos analizado, pero tiene el número más alto de casos. Y por mucho, 14.427, el doble que Antioquia en una fracción del territorio. Es sin duda la mayor concentración de violencia de género de todo el país. Tener un mapa tan preciso del problema nos permite algo increíble, diseñar una solución igual de precisa, porque si sabemos exactamente dónde está el epicentro de la crisis, podemos intervenir justo ahí, en ese punto. Y a raíz de este panorama, se diseñó una propuesta muy concreta, la construcción del KIVG. ¿Qué es eso? Es el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. ¿Y dónde lo pondríamos? Pues exactamente donde el mapa de calor grita más fuerte, en el corazón de Ciudad Bolívar. Y esta no es solo una idea, la solución tiene cifras muy concretas. Hablamos de una estructura de 120 metros cuadrados, con un costo total de unos 162 millones de pesos. Esto a su vez se traduce en un costo por mujer atendida de 135,000 pesos, y podría ayudar a entre 15 y 20 mujeres al mismo tiempo. Es una intervención muy focalizada y de alto impacto. Porque claro, una intervención como esta no solo va a cambiar los números en un informe, lo que hace es transformar la realidad y tiene un impacto humano que se puede medir. Se trata de salvar vidas y proteger familias. Miren, este es el contraste entre 2 futuros posibles. Si no hacemos nada, las proyecciones nos hablan de más de 41,000 casos anuales. Pero, con el KIVG y otros programas, esa cifra podría bajar a 25,413. O sea, estamos hablando de una reducción potencial del 20% en el número de víctimas. Es enorme.
Y si lo llevamos a términos humanos, este único centro beneficiaría directamente a 1.200 mujeres que están en una situación de riesgo extremo en Ciudad Bolívar. Y no solo a ellas, también protegería a los 53 niños y niñas que han sido identificados como víctimas indirectas en esa misma zona. Y así volvemos al concepto central con el que empezamos. Los datos, la geometría, no solo nos sirven para ver el problema, nos dan las herramientas para literalmente redibujar el mapa de la seguridad y eliminar esas barreras físicas. Porque al final del día, el objetivo de todo este análisis es muy simple. Reducir la violencia física no es solo mover un número en una estadística. Significa que una mujer en Ciudad Bolívar ya no tendrá que caminar 45 cuadras para encontrar ayuda. Significa que la ayuda estará justo ahí, esperándola, donde más se necesita.